Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este martes 14 de abril. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, específicamente a las afueras del Hospital Regional de la Secretaría de Salud. En esta tarde de martes muy calurosa, una tarde de martes en donde desafortunadamente, como lo podemos ver en las calles, si usted ya salió para cualquier cosa, pues se va a dar cuenta que la gente ya no está respetando el aislamiento, ya no está respetando el quédate en casa. Es una lástima porque apenas se viene la parte más complicada en cuestión de salud y la gente ya dejó de lado este tema del aislamiento social. La verdad es que hay muchísimos carros, hay muchísima gente que está fuera de sus hogares. No sé si todos por cuestiones de trabajo o por cuestiones meramente estrictas y necesarias, pero hay muchísima gente, mucha más que en otros días que hemos estado en las calles de Puerto Vallarta platicando un poquito sobre la situación, lo que se vive con respecto a esta pandemia, el COVID-19. Nos llegó un reporte al inbox de Vallarta Independiente sobre supuestas aglomeraciones a las afueras del hospital regional, y es por eso que decidimos acudir. Pero lo que podemos ver, la realidad es que sí hay bastante gente. Evidentemente son personas que están esperando o están aquí haciendo guardia para las personas que están al interior de este hospital, pero no son tantas personas como nos habían comentado. Se habían dicho que incluso parecía que estaban acampando de la cantidad increíble de gente. Eso es algo que al menos en esta tarde de martes no se puede ver. Acá hay más gente, pero pues no son tantos como para decir que están incumpliendo, por ejemplo, las medidas de la sana distancia. Y vamos a acudir también a la entrada principal de este hospital para ver o para comprobar pues que no hay tanta gente como nos dicen. Afortunadamente no hay tanta gente, porque entonces sí sería este lugar una zona de riesgo, una zona de riesgo de contagio de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad que pueda tener alguna de las personas que están en este lugar. Nos estamos dirigiendo a la remodelada entrada y pues como podemos ver no hay tal cantidad de gente. Aquí está. Entonces para las personas que tenían duda, para las personas que nos reportaban, pues no, la verdad es que es falso que se está aglomerando aquí muchísima gente. Pero de todas maneras tenemos un llamado muy importante que hacer a toda la ciudadanía de Vallarta y a toda la gente a la que tenemos la fortuna de llegar. Como lo ve usted en el título de la transmisión, se registró una nueva agresión a una doctora en Zapopan. Una doctora que después de una larga jornada laboral, porque los doctores en la zona metropolitana y más en Zapopan, que es el segundo municipio con más casos de COVID-19 en todo el estado, pues esta doctora, después de una larguísima jornada laboral, salió de su trabajo, salió de su guardia, fue por su mascota y mientras la paseaba fue agredida, le tiraron agua clorada. Este tipo de agresiones no son nuevas. Van por lo menos 3 casos en Jalisco de personal de salud que ha sido agredido únicamente por portar el uniforme o por portar alguna prenda, alguna identificación que señale que son trabajadores del sector salud. Estas agresiones, por supuesto, que son totalmente condenables, porque son estas personas, las del sector salud, las que se están arriesgando todos los días para tratar de darnos atención adecuada, para que si usted resulta infectado o infectada, tenga personal capacitado, personal apto para que le puedan dar solución y atención para un tema tan relevante y tan delicado como el que estamos viviendo a nivel internacional. Esta doctora fue literalmente bañada con agua clorada, tiene algunas quemaduras por el cloro en la piel de su cara, tiene afectaciones en el ojo porque fue un ataque además por sorpresa, no pudo ni siquiera prepararse ni prevenirse ni nada. Le lanzaron el agua clorada desde un vehículo en movimiento. También su mascota lamentablemente tiene algunas quemaduras debido al agua con cloro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir?
Bueno, lo que va a ocurrir es que las autoridades van a decir que van a investigar quién fue el responsable o los responsables de esta agresión. Sin embargo, pues poco se va a poder hacer porque en ninguno de los casos anteriores ha habido ni siquiera personas detenidas. ¿Y cuáles son las consecuencias o los daños colaterales de este tipo de agresiones? Aquí en nuestras transmisiones muchas veces nos han dicho que digamos quiénes son los infectados, en dónde viven, en qué clínicas están. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Muy sencillo, porque no queremos exponerlos a este tipo de situaciones, a este tipo de agresiones. Si a los propios doctores y enfermeros, doctoras y enfermeras del sector salud que se están arriesgando por salvarnos, los están agrediendo, imagínense usted lo que ocurriría si nosotros como medio decimos nombre y dirección de las personas que resultaron contagiadas con COVID-19. Habrá quienes digan, pues yo nada más quiero saberlo para protegerme, pero siempre existe algún descerebrado que va a ir y los va a agredir. En la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, los camioneros no se paran cuando ven que una persona del sector salud les pide el servicio. Está en la parada del camión alguna persona del sector salud, les hace la seña a los camiones para que se detengan y estos siguen su camino. ¿Por qué? Porque no quieren tener absolutamente ningún contacto con ellos. Esos actos de discriminación son los que justamente se quieren erradicar. Usted lo vio en un video que se hizo muy viral en la zona de lo de Marcos. Una jovencita enfermera estaba siendo amenazada porque trabajaba en el hospital de San Pancho. ¿Usted cree que eso es un trato digno para una persona que está arriesgando su vida por mantenernos sanos? A nivel nacional hay pobladores que incluso amenazaron con quemar un hospital, si llevaban ahí a ese hospital personas infectadas con COVID-19. Ese tipo de agresiones, ese tipo de actos, ese tipo de amenazas, ese tipo de discriminación son los que generan que nosotros como medios tengamos la obligación de respetar y de cuidar a las personas que resultaron infectadas. Podremos o no tener los datos generales de estas personas, pero si los tuviéramos, créanos, no los daríamos a conocer porque ya se han registrado agresiones al sector salud y no queremos que estas agresiones se registren también contra las personas que sean portadoras de COVID-19 o por familiares de estas personas que sean portadoras. Así que pues con toda la pena que a muchísima gente le puede traer, pero nosotros no vamos a dar a conocer este tipo de información por ningún motivo, porque tenemos que cuidar la integridad de quienes están contagiados. Y también el aviso importante, ojalá que estas agresiones al personal de salud no se repliquen en Puerto Vallarta, porque aquí en Puerto Vallarta hay mucha gente que está entregando literalmente su vida día, tarde y noche para poder cuidarnos, para tenernos bien atendidos, y no se vale que haya este tipo de agresiones y este tipo de actos de discriminación. Por acá dice Marta, ¿sabe por qué fue que no le creen al gobierno? Se adelantaron a resguardar a las personas, ya se enfadaron. Sí, Marta, de hecho nosotros no creemos que se adelantaron, nosotros creemos que al contrario, el mensaje se lanzó tarde. Si el mensaje se hubiese lanzado en tiempo y forma, no hubiera tantos contagios, a lo mejor se hubiera detenido un poquito. Desafortunadamente el mensaje nacional se mandó tarde y eso provocó que la gente no se resguardara en sus casas. Tengo mucho tiempo que no vi al regional, dice Emily González, pues ojalá que tengas mucho más tiempo sin venir. La noticia que debes de comentar, que no se vale el aumento del 4% de luz para el servicio doméstico. Omar, claro que vamos a tocar este tema, no creas que lo vamos a dejar en el tintero, nada más que ahorita nos queríamos centrar en este caso, en esta agresión del sector salud, en lo que ocurre aquí en el hospital regional de Puerto Vallarta y también en el tema de la cuarentena, pero créeme, el tema económico, que es un tema igual de importante que el tema de salud, lo vamos a tocar en algunos minutos más. Dice, se están acabando los recursos y sí hay que salir a buscarles. Sí, David, pero habrá quienes están saliendo por mera desesperación y esas personas no tienen justificación alguna. Dice Leti, agradecidos debemos de estar con los doctores, enfermeras e intendentes. ¿Dónde está la persona? Yo solo veo el regional solo sin gente, dice Azul Rubí. Sí, pues nos habían reportado que había aglomeraciones importantes de gente aquí en el hospital regional. Afortunadamente fue un reporte falso,
Afortunadamente la denuncia que nos hacían es una denuncia falsa, ya pudimos corroborar porque nos dijeron incluso que entre la 1 y las 3 de la tarde era cuando más gente había. Son las 2, estamos dentro del margen pero no hay tanta gente. Dice, pues ¿qué quieren que uno haga? Parecen muertos con el virus, no dicen nombres, no dicen qué colonia, ya nada se les quede, la neta. Pararon las empresas, no hay trabajo, pero sí pagos que hacer, esos no pararon. Qué conveniente, a ver, ¿dónde está? Qué conveniente y qué pena sobre la agresión a los servidores del sector salud. Y desgraciadamente eso también se le debe al gobierno por no aclarar ni comprobar toda la información falsa sobre este virus. Ya no se les está creyendo. Amiga Amalia, pues si tú no crees, tienes todo el derecho de no creer, pero pues también necesitas respetar a quienes sí creen. No entiendo por qué están haciendo eso con las personas que trabajan para la salud de todos. Qué coraje, dice por acá, qué falta de civismo existe en México, y así exigen a algunos incrédulos que les den nombre y dirección de los que ya están afectados. ¿Tú crees, Jo Carpio, que después de ese tipo de noticias vamos a dar información personal de los infectados? Evidentemente eso no va a ocurrir porque no queremos que se repliquen estas agresiones. Dice, para que vean cómo estamos por los suelos, qué tristeza esa persona que actúa así, no se vale. La neta, la mentalidad de unos o muchos nos afecta, dice Big Chilango. Juanita, pero cuando llegamos enfermos queremos que pronto nos atiendan. ¿Cuántas veces no hemos visto videos de personas prepotentes que llegan a los hospitales y les dicen al personal de salud, atiéndeme que por mí tragas, atiéndeme que por mí tienes trabajo, atiéndeme que eres mi empleado, por mí estás comiendo? O sea, ese tipo de cosas que suceden cuando no hay o cuando no existe una contingencia como la que se vive actualmente. Imagínense las agresiones que pueden llegar a presentar las personas con COVID-19 o que sean familiares de personas ya confirmadas. Es imposible, de verdad es imposible que nosotros demos a conocer datos personales. Dice, no culpemos al gobierno, empecemos nosotros a demostrar nuestra educación. El gobierno tiene mucha culpa porque el gobierno está siendo omiso en muchísima información, pero eso es cierto también, Las agresiones no las ordena el gobierno, las agresiones son agresiones ciudadanas y ahí sí nos está faltando muchísimo civismo como mexicanos. Dice por acá, mi respeto para todos los trabajadores de las instituciones, ellos ponen todo de su parte para dar el servicio, con todo gusto lo hacen, mis respetos, y a veces sí lo hacen poniéndose en riesgo y en un riesgo latente y terrible, porque sabemos que los hospitales no están equipados. Los hospitales en México, por más que diga la Secretaría de Salud que están listos, no están listos. Los hospitales de México están rebasados, están colapsados desde hace años, y no teníamos la pandemia. Ahora con la pandemia, pues la situación únicamente se va a agravar. Entonces los trabajadores de la salud están teniendo que reutilizar incluso las mascarillas, las N95, están buscando la posibilidad de sanitizarlas, de esterilizarlas nuevamente, porque no tienen ni siquiera eso. Entonces, si estas personas están arriesgando su vida todos los días por darnos una atención adecuada, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros como mexicanos, como jaliscienses, es agradecerles. Dice acá, saludos Milton, ¿hay casos ahí en el regional o solo estás transmitiendo por gusto desde ahí? No estoy transmitiendo por gusto, de hecho, Noé, creo que vas llegando a la transmisión. Nos reportaron que aquí en el hospital regional había aglomeraciones de personas que parecía incluso que estaban acampando de tanta gente que había. Nosotros decidimos venir para corroborar esa información, pero como puedes ver en este pequeño paneo, pues es información, afortunadamente es información falsa. Sí hay algunas personas, familiares de pacientes, pero no son tantos, porque nos decían que no se estaba cuidando la sana distancia, que podía ser un riesgo, una zona de riesgo de infección. Afortunadamente fue un reporte falso. Vamos con otro tema. ¿Hasta cuándo se alarga la cuarentena? Si usted es de las personas que ve todos los días las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud, que son a las 7 de la noche puntuales desde Palacio de Gobierno, usted es de esas personas que ha escuchado a Hugo López-Gatell mencionar en varias ocasiones que la cuarentena podría durar hasta mayo o junio. A día de hoy no se ha oficializado, pero le venimos diciendo nosotros desde hace varios días. La cuarentena o el aislamiento, como usted quiera llamarle, no finaliza el día 30 de abril, como es oficial hasta el día de hoy. Recuerde que habían dicho que era hasta el día 20 de abril. Luego lo aplazaron hasta el día 30 de abril. Y en estos próximos días nos van a dar a conocer que por lo menos mayo va a ser igual que lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Y por qué nos atrevemos a decirlo?
porque estamos repitiendo los modelos que se estaban aplicando a nivel internacional. La enfermedad en México está teniendo el mismo desarrollo, el mismo poder de contagio que estaba teniendo en otros países del mundo, en donde todavía a día de hoy, y eso que empezaron un mes antes, todavía a día de hoy no han salido de este tema del aislamiento. Entonces, por lo menos va a ser todo mayo. Y se espera, de acuerdo a palabras de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del Gobierno Federal, se espera que sea para el 31 de mayo o para la primera semana de junio. Pero esta no es una fecha definitiva tampoco. Esta es una fecha tentativa, siempre y cuando la gente de México tome las recomendaciones y se cuide lo suficientemente bien como para que para el 31 de mayo o la primera semana de junio la cifra de contagiados nuevos por día vaya a la baja. Entonces, no va a ser desgraciadamente el 30 de abril. Esta situación va a durar por lo menos un mes más y será en esta semana, más tardar, que lo hagan oficial las autoridades a nivel nacional. Así que pues tome usted sus precauciones económicas, sus víveres. Si ya no tiene de dónde sacar, pues hay que acercarse a las personas que a lo mejor sí nos pueden brindar un taco, nos puedan brindar algo de comida, porque la verdad es que viene por lo menos un mes más después del día 30 de abril. Por ahí habíamos escuchado que ojalá se levantara la contingencia para el día 10 de mayo. Esto ya fue desmentido por el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque pues insistimos, no es algo que diga Vallarta Independiente ni que diga su servidor, es algo que tiene que ver con un modelo matemático de poder de infección de este coronavirus, de este COVID-19, que se está replicando en México como estuvo ocurriendo en otros países del mundo. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, en España y en Italia comenzaron con el aislamiento desde principios de marzo, es decir, casi un mes antes del inicio del aislamiento en México. Y a día de hoy están pidiendo todavía más prórrogas. A día de hoy, por ejemplo, España quiere el aislamiento hasta el último día de mayo y empezaron casi un mes antes que nosotros. Es cierto, la situación de España está mucho más complicada que la situación de México, pero en México todavía no llegamos al pico máximo de contagios. Hoy por hoy se están contagiando más o menos 450 personas nuevas por día y no hemos llegado al pico máximo de contagios, que es la fase 3, a la que llegaremos en una semana o en 10 días a más tardar. Por eso es que nos atrevemos a decir que abril, 30 de abril, no es la fecha en la que finaliza este aislamiento al que nos metieron. Y por último, un tema que lo dejamos al final, pero que no por eso es menos importante, tiene que ver con las actualizaciones, tiene que ver con este llamado que hacemos transmisión tras transmisión a las autoridades en Puerto Vallarta. Nos han llegado mensajes, nos han dado información que no podemos revelar porque hay miedo de personas de perder sus empleos, de supuestos nuevos contagios, de personas a las que no le están dando la atención adecuada en las diferentes clínicas u hospitales públicos de Puerto Vallarta. El llamado nuevamente a las autoridades en materia de salud: salgan a darnos certeza, salgan todos los días si es necesario a decirnos cómo vamos en Puerto Vallarta, cómo vamos en Jalisco, porque hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos que nosotros no podemos responder, y además hay muchos testimonios de personal del sector salud que nosotros no podemos publicar porque los ponemos en riesgo sus fuentes de trabajo, pero sería muy importante y sería muy bueno que las autoridades sanitarias salieran todos los días a decirnos cómo vamos en Puerto Vallarta. Así tendríamos mayor certidumbre, le daríamos mucha más fuerza a lo que nosotros como medio estamos publicando día con día, y al mismo tiempo, pues la gente tendría información de primera mano y nos estaría insultando menos, se pondría más la camiseta del buen ciudadano y saldríamos de esta situación mucho más pronto de lo estimado. Ojalá de verdad que las autoridades en materia sanitaria se pongan la camiseta también de buenas autoridades, de buenos funcionarios, y de alguna manera nos estén informando todos los días de lo que ocurre específicamente en Puerto Vallarta. Dice por acá
no hay empleo y están llegando los recibos del agua. Como hay que, José Trinidad, si vives en Puerto Vallarta, no pagues el recibo. No te lo van a regalar, pero te lo van a acumular. No te van a cortar el agua. Tampoco el 31 de mayo, porque bien dice Luis L. Gatell. No es Luis, ¿verdad? Es López Gatell. Hugo López Gatell. Que a mediados de mayo, principios de junio estaría el pico mayor en México. María Alejandra, no, de hecho Hugo López Gatell dijo que la fase 3, que es donde está el pico máximo de contagios, serían 2 semanas y lo dijo hace 5 días, pero esta fase 3 también tiene su proceso, en donde llega hasta el punto máximo de contagios y luego la curva ahora sí comienza a descender, y es ahí cuando tendríamos que nosotros ya tener mayor certeza de para cuándo, un aproximado de para cuándo podríamos estar fuera de nuestras casas. Eso no se va a recuperar económicamente o en tema de salud fácil hasta la vuelta del año, si bien nos va o bien, si seguimos aquí. Que baje porque necesitamos trabajar, mi recibo de luz se vence el 16, faltan pocos días. Guadalupe Rodríguez, pues sí, y con estas noticias que nos da la comisión de que van a elevar los precios, pues qué esperanzas de que nos ayuden. Milton, checa el enlace que acabo de poner, es para la gente que... es para que la gente crea. No puedo verlo porque estoy transmitiendo, pero con todo gusto termino de transmitir y veo qué está pasando. Debería ir a la comisión y que den meses de gracia. Dalia, ya se le ha planteado al gobierno federal ese tema y ya dijeron que no va a haber condonación de pago del recibo de energía eléctrica. Y yo creo que de esa posibilidad nos podemos ir despidiendo. Dice por acá Milton que hay de cierto que en el regional hay 3 casos de COVID-19. María de la Peña, no te podemos dar esa información porque no es información oficial. Me despido en esta transmisión, invitarle a que se mantenga muy atento. Vamos a estar actualizando, vamos a hablar sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad, sobre el tema del agua, sobre el tema de los empleos, qué dice Coparmex, qué dice Canaco. Hay un programa a nivel estatal de despensas muy parecido al del gobierno municipal. Todo esto lo vamos a platicar un poquito más tarde en otra transmisión en vivo, y recuerde, más o menos a las 8 o 9 de la noche, la actualización a ver si hay más casos de COVID-19 en Puerto Vallarta, o para ver si nos mantenemos en la misma cifra, 14 confirmados, 3 de ellos fallecidos en este destino turístico. Cuídese mucho y nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión.